realidad. Bueno. Falta una compañera de ese Rosario que va a hablar de movilidad, pero que estaba llegando. Y si les parece, como para no demorar. Y ya está faltando ahora Silvia. Sí, pero. Está bien, listo. La esperamos así entonces. Pero no queríamos demorar mucho más, así que nos parecía importante arrancar. Esta segunda parte de la jornada tiene como característica intentar fomentar los diálogos y sobre todo presentar experiencias concretas que se están llevando adelante desde distintos movimientos, organizaciones, espacios académicos, en algunos casos también han sido espacios gubernamentales, que nos permitan identificar en la agenda local o regional acciones que sí existen y posibilidades de acciones que están ahí a disposición o esperándonos para que nos decidamos a actuar. En ese sentido, en el encuentro de hoy, que estaba pensado fundamentalmente para cómo pensamos los procesos de urbanización y los ciclos vitales, y los ciclos vitales en nuestras ciudades, la idea era compartir distintas experiencias y miradas vinculadas, por un lado, a lo que tiene que ver con los procesos de integración de la ciudad, de los arroyos, a nuestras ramas urbanas, la defensa de los espacios públicos y de los arbolados, fundamentalmente urbanos, de nuestras ciudades, la forma en la que nos movilizamos y los tratamientos de los residuos que generamos, y también cómo pensamos otras lógicas de urbanización. Con esa idea es que invitamos a quienes hoy nos acompañan. Acá estoy enfocando. Por un lado está Silvina Rosinski, trabajadora social, ella es de la organización Moy Rosario y de la cooperativa La Creciente. Está Ana Valderrama, que es arquitecta paisajista, además es máster en paisajismo y, si no me equivoco, ya está cerca del doctorado, según me dijeron, en estos temas. Ella es de la cátedra Matéritos de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Está Mirko Moscat, del taller ecologista. Mirko es uno de los referentes, no solo del taller, sino de lo que tiene que ver con todo lo que es basura cero y tratamiento de residuos en las ciudades, y además es docente histórico de nuestra materia Salud Socioambiental, así que le agradecemos también. Luciana Eliaschi, de la Asamblea Casilda y de la Multisectorial, y del Paren de Fumigarnos, el Parrano se toca, estoy hoy un poco mal. Luciana es una de las compañeras que movilizó y motorizó la defensa de los parques en Casilda ante el avance. Bueno, vamos a hablar un poco también de eso, de lo que fue una obra que el Estado impulsa desde el Poder Judicial en una zona de humedales urbanos. Y está Silvia Molina, de Multisectorial Humedales y de Cuidemos Nuestros Árboles Rosario, que tiene una extensa historia de defensa de nuestros espacios públicos. Está por venir Yamila, de STS, que es otra organización de aquí de la ciudad, que trabaja específicamente el tema de movilidad, para compartir también las experiencias y las propuestas de ellos. La idea es que este es un espacio de intercambio donde cada uno de ellos va a contar alguna experiencia, va a compartir su mirada y después podamos hacer un intercambio entre todos para poder seguir enriqueciéndonos mutuamente. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que me escuchan, ¿sí? ¿Sí, el micrófono se escucha bien acá? Bien. No, mejor el micrófono. Bueno, yo no tenía mucha idea de cuánto tiempo teníamos, pensé que iba a ser más una discusión, igual tengo algún material para mostrarles. Para ponerles un poco en contexto, Matéricos Periféricos, que es la asociación civil que fundamos como colectivo en el año 2001, viene trabajando en distintas localizaciones, fundamentalmente focalizando en aquellos territorios en emergencia que nosotros decimos socioambiental. Intentamos en el área metropolitana de Rosario, muchos de nuestros trabajos están sobre todo aguas abajo de los cursos de agua, de los arroyos, del territorio que va por lo menos desde Gaboto
hasta Pavón. Intentamos tener un abordaje integral del ambiente que incluye no solamente las entidades no humanas, podríamos decir, sino también las humanas, y el proceso de negociación entre la cultura y el resto de la naturaleza que se da en estos territorios en emergencia socioambiental. Una de las actividades que hacemos tienen como distintos abordajes. Por un lado hay proyectos de investigación que venimos llevando adelante desde la fundación, no poca cosa, que la creamos en el año 2001, en plena crisis, donde sentimos que la Facultad de Arquitectura estaba muy aislada en términos epistemológicos, filosóficos, políticos y también disciplinares respecto de lo que estaba pasando en la calle, en los territorios, las discusiones que se estaban dando a nivel internacional sobre estos temas, sobre la justicia socioespacial y ambiental. Y entonces decidimos conformar este colectivo. Y entonces los abordajes son, por un lado, hay proyectos de investigación, en general de proyectos PID, que son aprobados y financiados por la universidad. Estos proyectos vienen monitoreando la evolución de los territorios periféricos, los que nosotros llamamos periféricos, que no necesariamente están afuera de la ciudad, sino están en las grietas del sistema, en los barrios populares, en los arroyos y cursos de agua urbanos, en los vertederos, en todos los lugares que son los lugares que el sistema descarta o los lugares que el sistema genera como olvidados por las políticas públicas, o lugares que a la vez son de resistencia al modelo socioeconómico y político que impacta sobre los bienes, digamos, sobre el acceso a los bienes comunes de nuestras poblaciones. Entonces, dentro de esos proyectos de investigación, hay uno que es un proyecto de investigación que es el madre, digamos, que se llama Arquitectura de la Periferia, y que va cambiando de enfoque, depende cómo va evolucionando o involucionando la realidad en relación a estas negociaciones, ¿no? Ese proyecto de investigación no solamente releva la evolución de los sistemas ambientales, socioambientales, y también hacemos un reconocimiento de quiénes son aquellos núcleos de resistencia que están en los territorios, referentes políticos, sociales, religiosos, clubes de barrio, centros comunitarios, bibliotecas populares, radios populares, comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Entonces vamos también construyendo una red de relaciones con las comunidades que están en estos territorios. No tengo imágenes porque no preparé. Perdón. Si quieren pueden entrar a la página web de Matéricos Periféricos, se llama matericosweb.com. Ahí van a ver algunos de los trabajos. O sea, por un lado, proyecto de investigación. Hay un proyecto de investigación que es el que vamos a mostrar hoy, que es un proyecto interdisciplinario en el arroyo Saladillo, sobre todo en la desembocadura del arroyo Saladillo, que estudia un poco también la historia de las resistencias de los barrios de la cuenca. También mide la composición del agua del arroyo, el estado de toxicidad que tiene el agua del arroyo y cuáles son las fuentes de origen
de esas toxicidades. Y también trabajamos con gente o sea, eso lo hace un grupo de la Facultad de Bioquímica, y trabajamos con un grupo de abogacía sobre el tema del derecho ambiental y en su articulación con las comunidades. De alguna manera, para poder dialogar, debatir y llevar adelante acciones de reclamo o de protesta respecto de la contaminación ambiental de estos territorios, que siempre sabemos que aguas abajo es a donde se acumula todo lo que no se frena aguas arriba, ¿no? Basura, agroquímicos, sobre todo la mayor contaminación es la que viene de la industria agropecuaria, de los campos aledaños a nuestro territorio, y de las industrias de la carne, etcétera, etcétera. Digo esto porque muchas veces se estigmatiza a los barrios populares porque tiran bolsitas que, si bien son contaminantes y producen un efecto negativo sobre especies en el agua, no es la mayor fuente de contaminación de nuestros arroyos. Eso es lo que tiene que ver con la parte de investigación. O sea, hay investigaciones que son monitoreos del territorio, otros que hacen mediciones, otros que identificamos formas de pensar en términos paisajísticos y arquitectónicos la manera de intervenir, si hubiera que intervenir en estos lugares, intentando llevar las propuestas hacia lugares de lo que hoy le llaman resiliencia urbana, digamos, como intentar no pensar de que es una cosa o la otra, sino cómo conviven el hábitat humano, urbano, con ciertos niveles de porosidad, de calidad del agua, de permitir que las especies nativas puedan permanecer y en esto mantener ciertos niveles de biodiversidad adentro de los ambientes urbanos, obviamente teniendo en cuenta toda la morfodinámica de estos ríos urbanos y sus comportamientos en el territorio. También hemos trabajado mucho en el humedal, haciendo algunas investigaciones de tipo proyectual y también de tipo de relevamiento. Además de eso, también hacemos algunos asesoramientos. Hace unos años trabajamos con la comuna de General Lagos, que logramos declarar en un islote de 50 hectáreas que tiene enfrente de la ciudad como reserva paisajística, a partir de todo un relevamiento que hicimos con ecólogos y, bueno, ingenieros, etcétera. Eso logramos, por lo menos, que se declare reserva, y ahora se está avanzando con algunas obras que también incluyen la integración sociourbana de un barrio de 40 familias, de pescadores en el lugar, la provisión de infraestructura, la construcción de un parque, la provisión de infraestructura para turismo ecológico, entre comillas. Y bueno, de ese tipo de asesoramientos también hemos hecho. Por otro lado, también tenemos el trabajo cotidiano de tablero, digamos, con los estudiantes, donde hacemos ensayos especulativos de proyectos de diversas características en estos territorios, ¿no? Que no es poco, porque en general la Facultad de Arquitectura tiene en su mayoría una aproximación profesionalista y tiende a mostrar
una mirada ascética de la disciplina, como si fuera que los arquitectos no tenemos ninguna responsabilidad sobre las obras que hacemos, porque es una disciplina técnica, ¿no? Entonces, como si no hubiera ninguna responsabilidad de para quién trabajamos, dónde trabajamos, cómo movilizamos los materiales, qué tipo de materiales usamos, bueno, cómo impacta nuestra disciplina sobre los bienes naturales y sociales, para qué clientes trabajamos, de dónde viene el dinero de las obras que nosotros hacemos. O sea, el arquitecto tiende a pensar de que, digamos, la realidad empieza y termina en el fragmento de historia donde se dibujó un proyecto y ahí terminó toda la responsabilidad, digamos, y no hay nada antes ni después de eso. Eso es una discusión ideológica, política y también epistemológica de cómo se hacen los proyectos. Entonces, poner como temas los temas que nosotros estamos poniendo en los territorios que nosotros estamos trabajando no es poco, no es fácil, y conlleva la necesidad de poder también nosotros de fundamentar desde todas las aristas que requieren estos temas, para que los estudiantes y las estudiantes entiendan qué es lo que están haciendo y por qué están haciendo lo que están haciendo con nosotros. O sea, ahí hay todo un trabajo que se hace de manera cotidiana, que son proyectos de los estudiantes. Y por último también nosotros construimos con los estudiantes en estas comunidades. O sea, no es que nosotros vamos a extraer información de las comunidades para que los estudiantes hagan sus proyectos y después aparezcan en unos paneles, sino que también tratamos de cuidar y de tener ciertos niveles de reciprocidad con las comunidades con las que trabajamos. Entonces, en general, desde ya tenemos más de 40 obras construidas con los barrios populares, con estudiantes que comparten de alguna manera la vida con esas comunidades durante 2 o 3 meses y construyen junto con la comunidad a veces una pequeña capilla, una copa de leche, una pequeña plaza, etcétera, etcétera. Bueno, esto para enmarcar un poco la presentación, lo que les voy a mostrar es este trabajo que arrancó, es un proyecto de investigación, más un asesoramiento científico, podríamos decir, al Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe, que terminó el año pasado y que este es más o menos un resumen. ¿Cómo estás? El fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor de tu cielo de los corazones. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario está haciendo en este momento un informe acerca de un convenio que se firmó con el Ministerio del Medio Ambiente de la provincia. Para participar en la determinación de la calidad del agua que hay en el agosto del Saladillo, en la cuenca, acá en este barrio de Rosario, que aparte linda con otras ciudades del departamento, que es Nueva York, que tiene serios problemas de contaminación ambiental. No es un hecho académico aislado, sino que forma parte de una trayectoria de investigación y extensión que lleva adelante el taller en lo que refiere a arquitectura de la periferia y los bordes. Podemos hacer evidente con este estudio un abandono notable, un abandono realmente, una situación
donde las políticas públicas en general no han llegado en las últimas décadas, y por eso se nos ha encargado este estudio, este informe a la universidad del gobierno de la provincia de Santa Bueno, a ver, puedo salir de acá. Y para terminar, ya cierro. ¿Eso me iba a decir? No. Quería abrir una imagen. ¿No? El abrí. Bueno, para terminar, les quería invitar el martes 20 de agosto, vamos a presentar la revista, la número 17 de nuestra Matéricos Periféricos, que es una revista autogestionada y que resume el trabajo de los últimos 7 años más o menos que venimos haciendo en el Saladillo, tanto en investigación, en extensión, como en los trabajos académicos de la docencia cotidiana. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Yamila, Yamila es de STS Rosario, una organización que, bueno, ya nos va a explicar un poco mejor, pero que para nosotros es muy importante su rol dentro de la ciudad y en la puesta en acción concreta de propuestas de otra lógica de vivir y de transitar nuestra cotidianidad en Rosario. Así que muchas gracias por estar, por haber aceptado la invitación. Gracias a vos por la invitación. Bueno, sí, como bien decías, STS Rosario es una organización de la ciudad de Rosario que viene trabajando ya hace 15 años acá y tiene algunos proyectos que hacen justamente lo que bien decías, Damián, de llevar a acciones concretas o a soluciones concretas algunas problemáticas socioambientales que te atraviesan a todos los días. Mayormente los vinculados a movilidad, que por el tema por el que fui invitada, son dos. Uno es Carpoolear, trata de una aplicación, un sistema se puede usar a través de una aplicación, a través de un aplicativo web, que, bueno, propone compartir los viajes en auto de corta distancia o de larga distancia, esto con una mirada de que, bueno, las ciudades tienen la problemática constante de la presencia cada vez mayor de la movilidad motorizada, con sus efectos contaminantes sobre el ambiente, sobre el aire, sobre lo que respiramos y también sobre el espacio público y la calidad de vida de nuestras ciudades, en detrimento, digamos, del mayor uso del auto. Entonces, conociendo que el factor de ocupación aproximado en las ciudades, por lo menos de Sudamérica, es de 1,2 personas por auto, es decir que la mayoría de los autos que se usan en la ciudad, que transitan en las ciudades, están ocupados por una sola persona. Imaginémonos una ciudad en donde haya un auto para cada uno de nosotros, es una locura, no entramos, y además es totalmente nocivo. Entonces, bueno, en referencia a esa problemática concreta, lo que propone STS Rosario es compartir los viajes en auto. Para la mejora de la movilidad, sabemos que eliminar los viajes en vehículos motorizados es algo que casi imposible, pero sí podemos disminuir la cantidad de trayectos que vamos a hacer, elegir otros modos de movilidad o, bueno, si ese viaje debemos hacerlo y debemos hacerlo en auto, compartirlo con otras personas para disminuir la huella de carbono que sí o sí va a generar. Y el otro proyecto que también surge desde STS se llama Rosario en Bici. Es un proyecto que
se ocupa de fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad en las ciudades. Lo hace de diferentes formas, participando de redes de organizaciones a nivel país, digamos, haciendo parte de lo que se llama el activismo ciclista, que, bueno, en muchas ciudades también se han preguntado qué hacer para usar más la bici, entonces hay organizaciones como Rosario en Bici en muchas ciudades del país, y bueno, trabajamos en red con ellas, generando eventos para difundir estas estrategias, como el Foro Argentino de la Bicicleta, que se hace una vez al año en distintas ciudades del país. Este año se hace en octubre en la ciudad de Buenos Aires. Se hizo en Santa Fe, se hizo en Santa Rosa, se hizo en Salta. Bueno, ya lleva por su 6ª edición. Y bueno, hace 2 años también Rosario en Bici fue anfitriona del Foro Mundial de la Bicicleta, que es un evento parecido al Foro Argentino, pero de escala global. Bueno, Rosario fue sede de ese evento, también un ámbito en donde se discuten estrategias, no solo desde el cicloactivismo, digamos, para ver qué podemos hacer para fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades, sino también para poder interpelar a los gobiernos o a las autoridades locales para que tomen medidas o políticas públicas que realmente transformen las calles y mejoren las ciudades. Y bueno, desde estos 2 proyectos un poco hacemos hincapié en la necesidad de que la movilidad sea vista como una cuestión integral, que no es un rubro, digamos, sectorial, sino que hace parte de lo que hacemos todos los días al salir de casa para desarrollar nuestras actividades, nos movemos y en esa movilidad tomamos decisiones o generamos cierto impacto sobre la calidad de vida de las ciudades, que, bueno, pueden hacerse de un modo o de otro. Y bueno, el compartir viajes en auto o decidir caminar, decidir ir en bicicleta, no es algo que todas las personas pueden hacer todo el tiempo, pero sí cuenta cada vez que podamos hacerlo, digamos. Eso es más o menos el trabajo que hacemos desde STS. Y bueno, particularmente desde Rosario en Bici, el año pasado hicimos un documento en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia, porque surgía mucho una inquietud que nos trasladan también, de hecho, otras ciudades de la provincia que conocemos por estos eventos como el Foro Argentino de la Bici que les comentaba, que bueno, pero se preguntan realmente cómo es poder fomentar con políticas públicas concretas la caminabilidad o el tránsito en bicicleta en ciudades, y lo que primero suelen hacer, por ejemplo, los gobiernos es comprar cascos y entregar cascos gratis o muchas veces, por ejemplo, hacer ciclovías o bicisendas en lugares en donde la peatonalidad es, sin dudas, como la primer elección que tenemos al movernos. Por ejemplo, en localidades pequeñas como Laguna Paiva, había autoridades que decían, bueno, vamos a hacer ciclovías o bicisendas en ciertas avenidas, y bueno, era como una política pública que podía llegar a ser positivo para la movilidad en la ciudad, pero podías hacer muchas cosas antes que eso. Sin duda, o sea, no es necesario llegar a hacer una transformación directa de la infraestructura o agregar infraestructura segregada en lugares en donde hay otras maneras de generarlo. Y bueno, entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Recaudando un poco todas esas problemáticas e inquietudes, hicimos un documento que el producto fue la guía para el fomento de la movilidad activa en las ciudades, que está disponible para descargar en la página del Ministerio. Y bueno, tiene la propuesta de mirar la movilidad como una cuestión integral, pensando que no es necesario solamente abordarlo desde las secretarías de obras públicas o desde el planeamiento urbano, sino que también hay cosas por hacer desde las secretarías de salud o desde educación, desde todas las miradas, digamos. Es como que la guía propone una acción concreta que puede hacer cada secretaría dentro de los organigramas de gobiernos locales, en comunas o
presidencias comunales o intendencias, y bueno, cada uno puede aportar algo para transformar la movilidad. Este documento, bueno, viene a ser, digamos, una herramienta justamente para lo que STS propone, que es hacer la acción directa sobre la transformación, sobre lo que nos preocupa o lo que nos conmueve como ambientalistas. Así que, bueno, es otro ejemplo más de cosas de las que hacemos en la organización. Y creo que hasta ahí podría comentar. No sé si después surge alguna consulta, sigo explayándome sobre algún otro proyecto. Muchas gracias, Camila. Silvina Grosinski, de Moy Rosario y de la cooperativa La Creciente, también va a compartirnos el trabajo de septiembre. Creo que ahí. Bueno, eso me tengo que poner. Eso te lo para que se escuche mejor en la transmisión. Y esto va así. Bueno, ahí estamos. Así se escucha más. Bueno, hola, mi nombre es Silvina, soy parte de la cooperativa de viviendas La Creciente, que forma parte también hace bastante tiempo del movimiento de ocupantes de inquilinos de Argentina. Bueno, les agradezco la invitación, sobre todo cuando la consigna es cómo planificamos las ciudades. Muchas veces, o lo he escuchado aquí a la mañana mismo, digamos, que se planifica solamente tal vez desde una oficina o de un escritorio o tal vez de un tablero y compartir lo que los pobladores también piensan y viven y experiencian sobre cómo hacer ciudad. Está bueno que poder compartirlo con ustedes. No es ninguna novedad lo que vengo a contarles porque tiene que ver con una actividad profundamente humana, que es la de habitar, que trasciende cualquier idea que traigamos acá acerca de los modos, las formas. Pero sí me interesa al inicio, digamos, poder expresar desde dónde nosotros pensamos la producción de hábitat, la producción de ciudad, y que es fundamental en cuanto a nuestra identidad, ¿no? Que es lo que nos define. Que por ahí está también desnaturalizado, ¿no? La acción de habitar está ligada a la vida misma. Es una actividad naturalmente humana que permite la producción y la reproducción de la vida. Y bueno, hay un proceso por el cual, de a poco, pareciera que es extraño a nuestras capacidades la de poder no solo planificar ciudades, sino de construir nuestro propio hábitat. Nosotros adherimos, digamos, a una herencia que tiene que ver con muchos años de experiencias, de saberes ancestrales, de obreros, colectivos, digamos, en las que hubo procesos organizativos en los cuales fue posible ir construyendo las ciudades. Esa herencia tiene que ver con una conceptualización también, que tiene que ver con la producción autogestionaria del hábitat popular. Nosotros la definimos como aquellos procesos que ponen en marcha a los colectivos organizados de acuerdo a las necesidades de los propios destinatarios de la vivienda o de los servicios o de la cobertura de necesidades para el vivir, ¿sí? Y lo producen no solamente para sí mismos, sino en relación a la construcción de necesidades familiares, comunitarias, que suelen, como en este momento, estar en contra, o sea, ser algo que de alguna manera está constreñido o inhabilitado por la institucionalidad vigente,
¿no? En este momento nosotros hacemos una lectura de que la institucionalidad vigente pone a la vivienda como un bien de mercado para el cual solamente pueden acceder aquellos que puedan cambiarla por dinero, cuando es una actividad necesaria para vivir, ¿no? El poder producir el hábitat. Entonces, todas esas formas de organizarse suelen ir en contra de esa institucionalidad que no permite eso. En ese marco aparecen montones de experiencias que ustedes deben conocer, desde mingas comunitarias no sé, a tecnologías constructivas ancestrales, digamos, que han resuelto este tema. Nosotros pertenecemos a una forma de organización, que es el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, que tiene un momento histórico de surgimiento en las tomas de los inquilinatos en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que viene también de una historia de erradicación de las villas miserias en la capital, y aparecen, digamos, situaciones de hacinamiento, de condiciones indignas de vida en la ciudad, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí aparece un aliado, digamos, de siempre, digamos, que es la universidad, haciendo sus prácticas, no cualquier academia, sino una academia que se anima, digamos, a meterse en esa problemática y construir con los habitantes de esos lugares alternativas, ¿no? Que regularicen su situación, generan reformas de vivienda, y eso se va conformando en distintas experiencias que dan origen a un movimiento que es el de ocupantes, porque está inquilinos que eran de esos inquilinatos. Entonces, se van reformulando, hay ocupaciones de distintos edificios viejos que con la experiencia y la organización de una cátedra de la Facultad de Arquitectura de la UBA va cambiando, digamos, esas condiciones de vida. Y incorporan la figura de la cooperativa de vivienda para darle una personería jurídica a esa forma de organización, en base también a otra herencia que es de la FUCBAN, de la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua, que generaron desde 1960 las cooperativas de vivienda para obreros organizados, que incorporan la ayuda mutua como uno de sus ejes, ¿no? Para solucionar el problema de vivienda de los obreros. Entonces, bueno, hay un proceso que es re largo, desde el 80, estamos hablando del 80 hasta esta parte, donde se ha logrado muchas soluciones habitacionales a través de recuperación de edificios abandonados, en desuso, ociosos u ocupaciones que luego se revirtieron en una vivienda digna. Es un poco y muy resumido porque es la experiencia del MOI, de la cual toma conocimiento un grupo de ciudadanos X, digamos, que en el 2012 asistimos a una convocatoria al presupuesto participativo para pensar de qué manera acceder a la vivienda. Y ahí nos encontramos con que hay otras formas de acceder a la vivienda, que no es solamente a través del mercado, pero que tiene algunos ejes que nosotros incorporamos, ¿no? Como la ayuda mutua, que es el aporte de la mano de obra de los cooperativistas en la obra. Eso reduce el costo y genera una apropiación del proceso. La propiedad colectiva, digamos, todo esto se hace con otros, no individualmente. Por lo tanto, no se puede pensar como algo que conseguí yo sola y tampoco se vende a precio de mercado. No vuelve al mercado inmobiliario. Genera un proceso que nosotros denominamos de autogestión, que tampoco es desconocido para ustedes, pero que particularmente nosotros ponemos el acento en que son procesos que generan una interlocución con el Estado en términos de actores que reclaman el derecho al acceso a la ciudad, al hábitat digno. Eso hace que los grupos que son parte y forman parte de estas experiencias tengamos, digamos, la certeza de que hay cosas que podemos aprender a hacer y que tiene que ser posible. Y en esa tensión, muchas organizaciones de hábitat
que estaban en ese momento también en Buenos Aires, generan desde las experiencias concretas de producción social de hábitat un proyecto de ley que es aprobado en la ciudad de Buenos Aires y que permite la construcción de muchas cooperativas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, en zonas centrales de la ciudad, con un financiamiento del gobierno de la ciudad. El MOI toma además esta posta y propone nacionalizar esa ley para que en todas las provincias sea posible que haya un fondo destinado a las organizaciones de hábitat para producir su propio hábitat de acuerdo y gestionando los recursos, generando sus propias formas y con el acompañamiento de un equipo técnico interdisciplinario que acompañe los procesos colectivos que tienen una lógica distinta al individual. Digo todo esto para hablar de la alienación residencial, que es lo que ocurre cuando una clase capitalista captura el proceso de producción del hábitat y lo explota para sus propios fines. Creo que en eso estamos, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que, luego de experimentar esto, yo lo que les quería contar ahora también es cómo quien experimenta esta propuesta siente esto de volver a apropiarse de la capacidad de pensar cómo vivir, con quién vivir, recuperar las herramientas para construir, poder imaginarse y poder habitar, ¿no? Y todo eso es una construcción colectiva que le da cuerpo a lo que es el vivir, ¿no? Luego de esas jornadas, se conforma un grupo cooperativo aquí en la ciudad de Rosario y empezamos a transitar un camino largo que lleva ya 10 años, en el que fuimos convocados a generar un proyecto de vivienda en un lugar que queda también en el Saladillo, que forma parte del Banco de Tierras Municipal. Era un edificio abandonado, hace ya 40 años, abandonado, que tenía una guardia, digamos, ahí, que era un costo para la municipalidad, que estaba pensado para la vivienda y fue en forma de pago en un intercambio con la municipalidad y estaba ahí. En ese proyecto nosotros generamos un nuevo proyecto, una propuesta arquitectónica para que sea de experiencia piloto de una forma de producción autogestionaria del hábitat al modo MOI, digamos, o al modo FUGBA, aquí en Rosario. Así es que encontramos nosotros el proyecto, el lugar, esa es la ubicación. Tenía mucha vegetación, se inició un proceso largo de asambleas, de construcción de colectivos y de planificación participativa del proyecto arquitectónico. El poder trabajar en las horas de ayuda mutua implica poder capacitarnos en las tareas manuales que en general concebimos como imposibles, digamos, para quienes no estamos en eso, ¿no? Y son difíciles de conjugar en un cotidiano, digamos, donde el trabajo para la subsistencia suele estar separado de las posibilidades de construir tu propio espacio de vida. Pero bueno, fue un proceso muy rico para nosotros, para las mujeres en particular también, porque todo lo que tenga que ver con la incorporación de técnicas o del uso de herramientas es algo que está vedado, digamos, algo que por ahí se piensa más de lo masculino. Y bueno, y se fue conformando, digamos, una subjetividad colectiva que hizo posible que pensemos en la posibilidad de realmente generar un espacio donde vivir, que sea no solo para nosotros, sino para todos aquellos que quieran hacer un proceso de este tipo, ¿sí? Eso es la experiencia de la Creciente en Rosario. Tuvimos un convenio con provincia y con municipio. Municipio, a través del Consejo, habilita la cesión de ese terreno para esa experiencia. La provincia firma también un convenio para la financiación de la obra. Y en ese momento, esto es como se piensa el proyecto
luego de nuestra intervención. Luego, Nación también financia el espacio sociocomunitario, que forma parte de cómo pensamos, digamos, el hábitat, con un espacio abierto a la comunidad, al barrio, allí abajo. Y se inicia una obra que, bueno, atraviesa, digamos, las vicisitudes de conseguir después de 10 años, digamos, esa posibilidad de iniciar la obra, pero bueno, todo un camino burocrático administrativo que generó que haya demoras, que haya un cambio de gestión y que se desconociese, digamos, el resto del financiamiento para concluir la obra del socio comunitario, que en este momento está en espera, y en espera de poder construirlo ya en este momento con los vecinos. Eso nos puso en una situación que tiene que ver con una nueva etapa, que es la de estar ahí y poder entrar en contacto con lo que teníamos, ¿no? O sea, nuestro proyecto era construir vivienda, pero en la medida que fuimos habitando el lugar nos dimos cuenta de dónde estábamos. Estábamos en el Saladillo con todas las cuestiones ambientales que ya nos contó Ana. Y bueno, y nos fuimos tomándonos, digamos, por toda la biodiversidad, por la belleza del lugar que crecía así. Y fuimos también atravesando, digamos, la dificultad de los procesos colectivos y de las distintas etapas, y encontrando también la fortaleza en poder compartir con otras organizaciones que atravesamos, digamos, estos procesos, digamos, de querer construir con otros, y encontrándonos, ¿no? Y es así que, bueno, en este momento nos encontramos, digamos, planificando que en ese terreno, hasta tanto se puedan continuar con las obras de cemento o de lo que fuera, poder utilizar todo ese espacio que es muy grande, abierto a aquellos grupos o personas que quieran aprovecharlo para darle vida, para que esa vida siga generándose ahí desde procesos de agroecológicos o de aprovechamiento, de conocimiento del suelo. Ya en septiembre tenemos agendadas algunas actividades en torno a invitar a la comunidad a hacer una compostera domiciliaria comunitaria ahí. Después construir, bueno, lo que nos ofrece tal vez la municipalidad en cuanto a recursos, pero también, bueno, lo que surja ahí respecto de conocer, digamos, ese lugar donde estamos, ¿no? Y bueno, en este momento estamos en esa situación, invitando, digamos, a quienes estén interesados en producir hábitat con todas estas aristas, digamos, estas facetas, aprender a construir, aprender a vivir con otros, aprender a hacer un proyecto colectivo, para vivir o para darle vida a este espacio que lo consideramos ganado. Así que bueno, la invitación está hecha para todos los que quieran aportar, digamos, su experiencia y bueno, y sus ganas de hacer juntos. Gracias, Silvina. Mirko Moscat, de Taller Ecologista. Bueno, gracias. Ponete el microfonito para... Ok. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Súper interesante todo lo que venimos escuchando. Bueno, yo soy parte de Taller Ecologista, que es una ONG de acá de la ciudad, que ya tiene unos cuantos años de trabajo, y yo particularmente me dedico a una de las áreas de nuestro trabajo, que es el área de residuos o el área basura cero. Y bueno, cuando venía pensando en esta actividad, en el tema de planificación, bueno, hay varias cuestiones que nosotros venimos trabajando en torno al tema de los residuos y que creo que serviría mucho para abordar los residuos de una manera más exitosa, poder pensar las ciudades de otro modo. En general, cuando hablamos de residuos,
nosotros dividimos el problema, la cuestión en 3 grandes ejes, ¿no? Uno es cómo recuperamos la mayor parte posible de los residuos que producimos cotidianamente. Si uno analiza cuál es la composición de los residuos que producimos, más o menos un 50% son residuos orgánicos que pueden compostarse, un 30% son residuos reciclables y un 20% son residuos más complejos de recuperar. Entonces, un primer eje es cómo hacemos para recuperar la mayor cantidad posible de residuos que producimos, destinarlo al compostaje, al reciclaje. Tenemos como horizonte ese 80% de los residuos que de otro modo terminan en una gran montaña de basura que está en este momento en la localidad de Ricardones. Nosotros como ciudad le estamos llevando nuestra basura a otra localidad de hace unos 20 años. Entonces ese es un primer eje de la problemática, cómo recuperamos los residuos, y ahí podemos pensar varias cosas al respecto. Otro eje es cómo actuamos de manera más preventiva, anticipada. Digamos, hoy en día estamos generando más residuos que décadas atrás y estamos generando otros residuos distintos que décadas atrás, ¿no? Por todo lo que sabemos, el cambio en cómo se produce, cómo se consume. Un dato que es bastante elocuente al respecto es en el año 90-91 cada argentino consumía al año un promedio de unos 10 kilos de plásticos en ese año, ¿no? De distintas maneras, en envases, en embalajes, en algún electrodoméstico. El promedio de consumo de plásticos per cápita en el año 90-91 era de más o menos 10 kilos por habitante. Hace ya unos 10 años que el promedio está por encima de 40 kilos por habitante por año. Entonces, esa cuadruplicación del consumo de plásticos per cápita, digamos, tiene que ver con un cambio en cómo se consume, cómo se produce. Entonces, eso es un segundo eje sobre el cual hay muchas cosas que pensar, ¿no? Desde lo individual y también desde la responsabilidad de las empresas. Hay una discusión que inclusive excede lo local, que es cómo las empresas asumen responsabilidades por los residuos en que se convierten sus productos, que es el concepto de responsabilidad extendida del productor. Y hay un tercer eje que tiene que ver con la parte más social, si uno quiere decirlo de algún modo, que es el 80-90% de los residuos que se reciclan en la ciudad de Rosario, y lo mismo uno puede extenderlo a nivel nacional, empieza por el trabajo de cartoneros, cartoneras, recuperadores que en la calle extraen materiales reciclables de un contenedor, de algún lugar donde se depositan, y bueno, lo separan y lo derivan a un intermediario que después termina vendiendo a la industria, y la mayor parte del reciclaje empieza por ese trabajo, ¿sí? Es muy poco lo que se recicla por programas municipales. En Rosario eso es así, y también en otros lugares del país, salvo algunas excepciones, algunos municipios que tienen experiencias buenas, muy buenas. En general, esa es la situación, el panorama. Entonces, una pregunta sería, bueno, ¿cómo hacemos en Rosario se estima que hay más de 3.000 recuperadores recorriendo las calles, separando papeles, cartones, metales. ¿Cómo hacemos para integrar ese trabajo a un sistema formal de reciclaje? Ese sería un tercer eje que para nosotros es crucial, no solo en términos de justicia social, digamos, de poder incorporar a las personas que hoy en día están viviendo recuperando materiales a un sistema formal de reciclaje, sino también en términos digamos, justamente de aprovechar ese potencial, porque hay conocimiento, hay ganado de conocimiento de materiales, cuáles materiales son reciclables, cuáles no. Entonces, cómo poder potenciar un sistema local de reciclaje partiendo de esa experiencia. Esos 3 grandes ejes son en los cuales nosotros solemos describir la cuestión de los residuos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que uno puede pensar en términos de planificación de una ciudad para avanzar con esos ejes. Hay uno que es la cuestión que tiene que ver con la gestión, con la recuperación de residuos, que es como el más claramente visualizable, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudad para recuperar residuos? Bueno, ¿qué necesitamos de las personas? Necesitamos que separen los residuos en origen, eventualmente algunos quizás que composten en su domicilio o que composten en una compostera comunitaria, eso sería ideal, pero una ciudad grande tiene sus límites, pero también es algo al cual uno puede tranquilamente apuntar.
los residuos que se separan en origen necesitamos que se dispongan para su recolección de cierto modo. Eso se llama técnicamente disposición inicial. Necesitamos que se recolecten de manera diferenciada y que se lleven a un lugar donde se traten, se clasifiquen los materiales reciclables, se composten los orgánicos. Digamos, todo eso requiere pensar la ciudad de cierto modo. Y para ilustrar esto me gustaría contraponer el modelo que existe en la ciudad con lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en la ciudad. El modelo que existe en la ciudad es un modelo que nosotros denominamos higienista, porque fue concebido sobre todo para garantizar la limpieza de la ciudad, pero que no fue pensado y en realidad es un obstáculo para pensar en sistemas de recuperación de residuos, de reciclaje, de compostaje. Este sistema higienista tiene como elemento de infraestructura central los contenedores en la vía pública. Los contenedores son grandes recipientes que van de 1000 litros a poco más de 3000 litros, donde se disponen los residuos de una gran cantidad de vecinos que están en una zona de la ciudad. ¿Cuál es el problema con este modo de sacar los residuos? Bueno, uno podría pensar en cómo transicionar hacia un sistema de separación poniendo más contenedores, ¿sí? Un contenedor para residuos no recuperables, otro para orgánicos, otro para reciclables. Uno podría pensar en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Más allá de cuestiones de ocupación de espacio público, por ejemplo, hay dos problemas centrales. Uno, que es el más difícil de resolver, que es el control. Cualquier sistema de separación requiere poder controlar cuál es la calidad de lo que se separó y quiénes son los que dejan materiales separados o no separados en tal lugar. Y el contenedor, al ser un espacio donde se mezclan residuos de decenas de viviendas, es muy difícil, es imposible básicamente asignar responsabilidades por los residuos que están en esos espacios. Entonces hay un problema ese problema de la asignación de responsabilidad es algo que impide básicamente poder mejorar cuando las cosas no andan bien. O sea, en Rosario hay contenedores naranjas en muchos lugares de la ciudad. Ese sistema funcionó más o menos bien los primeros meses y después se fue degradando, fue cada vez funcionando peor. Y cuando pasa eso es muy difícil, mejorarlo, porque no hay manera de decir, bueno, quién está separando bien, quién está separando mal, sancionar, generar incentivos. Entonces esa falta, ese anonimato que tiene ese sistema es un tema que complica mucho cualquier estrategia de separación. Y el otro tema son los incentivos. Uno puede pensar en incentivos para separar en términos económicos y hay experiencias para eso, obviamente que para eso hace falta la posibilidad de control, pero también puede pensar en incentivos en términos de qué me resulta más fácil, sacar residuos separados o residuos mezclados. Hoy en día, para ilustrar esa inversión de incentivos, uno tiene en la ciudad muchos más contenedores para residuos mezclados que para residuos separados. Entonces, el incentivo está invertido, es mucho más fácil deshacerse de residuos no separados que van a ir a la montaña de basura que sacar de mi casa residuos que yo separé porque tengo que andar buscando dónde tengo un contenedor para esos residuos. Eso eventualmente uno podría decir, bueno, podría mejorar ese incentivo poniendo más contenedores de color naranja para reciclables, pero bueno, el anonimato es insalvable, no se puede resolver. Aparte hay una cuestión ahí con la ocupación de espacio público, hay otros temas también. También el sistema de contenedores requiere más inversión en términos de infraestructura de camiones para recolectarlos, porque es más costoso que recolectarlos de otro modo. Frente a eso, lo que nosotros planteamos como hoy en día el 60-70% de la ciudad tiene contenedores. Frente a eso, lo que nosotros planteamos como alternativa es lo que denominamos sistemas puerta a puerta. ¿Cuál es la lógica de un sistema puerta a puerta? Es poder individualizar lo más posible de dónde viene el residuo que uno recolecta. En un barrio fuera del centro, donde hay pocos edificios, es bastante fácil de pensarlo. Frente a cada vivienda uno coloca un canasto en altura y cada día recolecta un tipo distinto de material. Algunos días se pueden recolectar reciclables, otros días orgánicos, otros días no recuperables. Esa estrategia, de hecho, está funcionando en algunos lugares de la ciudad. Se conoce como barrios verdes. Son barrios donde no hay contenedores y donde
los vecinos separan en 3 fracciones, sacando a la calle cada día una fracción distinta. Y eso, en principio, al dejarle el residuo frente a la vivienda, es algo que uno puede controlar, puede establecer una responsabilidad sobre eso. En el centro es un poco más complejo porque, bueno, la cantidad de edificios atenta un poco contra eso. Uno podría pensar en organizar la separación por edificio, que cada edificio separe sus residuos y recolectar los residuos de cada edificio. Y ahí se plantean algunos temas que tienen que ver con el espacio. ¿A dónde los edificios dejan sus residuos para que se recolecten? Hay 2 grandes opciones. O los edificios tienen internamente espacios para depositar transitoriamente los residuos, y eso requiere planificar qué espacios tienen adentro de los edificios. Hay de hecho una ordenanza del 2004 sobre eso que es quizá insuficiente, pero bueno, es algo que hay que pensarlo un poco más. O bien se pueden instalar canastos un poco más grandes en la vereda frente a cada edificio. En cualquier caso hay que planificarlo y tiene que ver con el espacio. Hay otra cuestión que tiene que ver con los edificios, que es, yo viví muchos años en un departamento de 20 metros cuadrados. Digamos, ¿qué facilidades, qué incentivo hay para separar en un espacio tan reducido? Digamos, si no pensamos desde la construcción de viviendas en condiciones de mejor habitabilidad que permitan no solo un espacio para tener tachos para separar, sino eventualmente un espacio para compostaje domiciliario, digamos, todas esas cosas que se pueden pensar desde la planificación de la ciudad y contribuirían a que el ciudadano pueda a tomar una actitud distinta respecto a sus residuos, pueda gestionar de otro modo sus residuos. Entonces todo eso es como el aspecto más obvio de la planificación de la ciudad, pero digo obvio entre comillas porque tampoco es que hoy en día hay alguien del municipio pensándolo. Es algo que en general ha estado muy ausente. Hay otro aspecto, digamos, de esa parte como más dura, más técnica de la gestión, que es dónde instalamos centros de clasificación, dónde instalamos centros de compostaje. Hoy en día el grueso del tratamiento de residuos se hace en una planta que está en la periferia de la ciudad y hay pequeños emprendimientos, pequeñas cooperativas que clasifican materiales reciclables, que mayormente 3 de 4 de ellos están en terrenos, en galpones que se alquilan, donde el municipio mismo pone plata para alquilar. Entonces, el municipio ni siquiera concibe en la planificación urbana tener espacios propios para instalar lugares para clasificar residuos, para compostar residuos. Y estoy hablando de lugares que están trabajando hace, en algunos casos, más de 2 décadas. O sea, en 2 décadas no ha habido una capacidad de planificar eso. Y es algo que, digamos, uno instala un sitio de tratamiento de residuos por mucho tiempo, no por algunos años. Entonces, pensar en espacios propios como parte de la planificación urbana debería ser algo importante. Pero hay otro aspecto como más difuso que por ahí me gustaría también traer acá, y también aprovechando lo que acaban de contar las compañeras, que tiene que ver con, de algún modo, gestionar los residuos individualmente de otro modo requiere asumir una mayor responsabilidad por los residuos que uno produce, requiere pensar en los demás, requiere pensar en el ambiente, requiere salir de la lógica en la cual lamentablemente nos movemos, que es la lógica individualista, la lógica del consumo. Y eso, si bien tiene cuestiones que exceden a lo local, ¿no? Esta cuestión del individualismo, del consumo, hay, bueno, claramente cuestiones globales que a veces nos exceden. Yo creo que podríamos, como me quedé pensando en esto que decía Silvina, esto de cómo hacer ciudad. Bueno, cómo hacer ciudad es también cómo hacer comunidad, cómo hacer una comunidad que tenga lazos de solidaridad, lazos de interés mutuo. Entonces, yo creo que cómo hacer ciudad, cómo hacer comunidad es parte de pensar la ciudad de otro modo. Si pasa este término de alienación residencial, digamos, donde acceder a una propiedad está por fuera de nuestro alcance, es algo que está en el mercado y que no tenemos chance de pensar el hábitat de otro modo, bueno, es algo que nos fomenta un poco más este ciclo de individualismo, de estar pensando en uno mismo. Si pensamos en los espacios públicos, en la cantidad, la calidad de los espacios públicos, si la ciudad es algo poco habitable,
claramente algo que es un entorno que invita poco a la interacción positiva con los demás, al diálogo. Si tenemos más espacios públicos de calidad, es algo que creo que tiene que ver con hacer comunidad, ¿no? Si tenemos un mercado inmobiliario donde se construye básicamente para acumular capital, ya venga de la soja, venga del narco o donde sea, y no para resolver necesidades habitacionales, bueno, es algo que también contribuye a una ciudad en la cual cada uno piensa en sí mismo y uno siente que el Estado no está para representar los intereses colectivos, sino para dejar hacer al mercado. Un dato, digamos, desde mediados del 2004 hasta la actualidad se hicieron en Rosario más de 3.000 edificios, solamente considerando edificios de 4 plantas o más. Eso es algo que, según los cálculos que hasta ahora pudimos hacer, supera mucho el crecimiento poblacional de la ciudad, el crecimiento de habitantes de la ciudad. Digamos. Se construyó básicamente para acumular capital y no para resolver necesidades habitacionales. Entonces creo que eso da señales que van en contra de esto de hacer ciudad, hacer comunidad. Si tenemos lugares como Puerto Norte, que básicamente son guetos de ricos, que no interaccionan con el resto de la sociedad, también es algo que genera una ciudad fragmentada, una ciudad que no tiene una comunidad saludable. Si tenemos espacios de participación degradados, digo, el presupuesto participativo que año tras año ha perdido relevancia en términos de peso de presupuesto que se pone ahí en discusión, y donde también muchas veces esas discusiones son cooptadas por el propio oficialismo, digamos, también bueno, es algo que tiende a degradar la posibilidad de lazos sociales más empáticos. Bueno, todo eso creo que es parte de algo un poco más difuso, donde quizá uno puede sonar como que me estoy yendo por las ramas, pero creo que es parte de las discusiones que son interesantes de dar, porque básicamente venimos viendo muchas dificultades en lograr transformaciones importantes en materia de gestión de residuos, en materia de lograr nuevos hábitos de consumo, mayor responsabilidad por la separación de residuos, más compostaje de residuos. O sea, venimos teniendo pocos resultados, digo, el municipio y otros municipios. En general, los resultados son bastante malos en materia de gestión de residuos en el país, y en particular en Rosario. Entonces, quizás dar estas discusiones más de fondo puedan ser parte de lo que necesitamos. Me gustaría terminar solamente diciendo que estamos en la ciudad en un momento muy oportuno para todas estas discusiones, porque la ciudad tiene una ordenanza de basura cero que nosotros en su momento promovimos en el año 2008, que planteaba metas para reducir lo que enterramos en esta montaña de basura que está ante Cardone. Estas metas no se han cumplido y estamos enterrando 30% más residuos que cuando se aprobó la ordenanza, en lugar de menos, que es lo que planteaba la ordenanza. Estamos la relación contractual con los servicios de recolección hoy en día se rige por prórrogas de contratos. Entonces en algún momento se van a discutir nuevos pliegos, nuevos contratos con estas empresas. Entonces es un momento para rediscutir un poco toda la lógica de la gestión de los residuos. Hay proyectos que venimos presentando nosotros, como por ejemplo una reformulación de la ordenanza de basura cero para dar lugar a sistemas puerta a puerta, para dar lugar a mejores políticas hacia el sector de cartoneros, hacia poder pensar estas cuestiones de planificación urbana. Hay un proyecto que nosotros presentamos que tiene que ver con ir generando gradualmente dispositivos que permitan integrar el trabajo de cartoneros a la gestión formal de los residuos. Digamos, el reciclaje requiere recolectar residuos por separado, requiere informar cómo separar, requiere trasladar esos residuos, clasificarlos. Nosotros pensamos que, les decía al principio, bueno, que los recuperadores podrían formar parte de esquemas formales de reciclaje, y nosotros presentamos ya hace como 6 años, 7 años, un proyecto para generar una política de mediano y largo plazo para que de manera gradual cooperativas, agrupaciones de cartoneros puedan formar parte de estrategias formales de separación en origen, de recolección diferenciada, tomando un rol en todos esos trabajos que implican el reciclaje. Bueno, hasta ahora venimos viendo poco interés de parte en general del oficialismo, pero creemos que sigue siendo un momento oportuno para dar todas estas discusiones.
Y bueno, el relleno, hoy en día seguimos mandando nuestros residuos al relleno de Ricardón, esta montaña de basura, en una situación que por ahora no hay grandes conflictos con los vecinos, pero los rellenos son situaciones inestables siempre, digamos. En algún momento puede ocurrir un conflicto con los rellenos sanitarios y tener complicaciones a la hora de dónde llevar nuestros residuos, que son es un montón, son 800 toneladas todos los días que llevamos a estos sitios. Así que, bueno, cerrar con esto, digamos, estamos en un momento oportuno, así que está bueno si pueden involucrarse y tener ahí alguna participación en las discusiones que seguramente se van a venir. Así que gracias. Luciana Blaski de Paraná se toca y Asamblea Creo que me Casilla. tenés que dar el micrófono. Nosotros venimos de la Viva Voce. Para comenzar, que venimos de la Viva Voce, de lo asambleario, entonces no estamos acostumbrados a los micrófonos. Para empezar, un agradecimiento profundo y en el nombre de Damián a todos los compas que hacen posible la existencia de estos espacios de debate, de pensamiento vital, ¿sí? Donde uno puede plantear y visibilizar problemáticas y experiencias en toda su gama de complejidad, y que también se resiste a las lógicas de consumo y realidad virtual que hoy nos tienen bastante enajenadas. Así que empiezo por ahí porque me parece que para pensar una de las claves, el encuentro es una de las claves fundamentales, o sea que ya estoy respondiendo al final. Donna Haraway dice que importan las historias que contamos para crear nuevos mundos. Por lo que hoy a mí me toca traer la voz de los compañeros de Asamblea Casilda, que es un colectivo de personas muy heterogéneas, de diferentes franjas etarias, de diferentes procedencias. Es un grupo que trabaja desde la horizontalidad, desde la autogestión, sin ningún tipo de filiación político-partidaria, pero abierto a quien quiera participar, que básicamente nos juntamos por preocupación y porque entendemos que es necesario pensar y actuar de una manera comprometida para generar justamente otros modos de habitar y de construir el cotidiano en nuestras ciudades, y porque nos interpela fuertemente este concepto tan usado y tan complejo de participación ciudadana, que hoy amerita seguir charlándolo y seguir aceitando estos funcionamientos y estos dispositivos, sobre todo en este contexto de crisis ambiental y civilizatoria que nos toca atravesar. Yo vengo a traer la voz de la Asamblea y por lo tanto voy a hacer como un ejercicio de memoria colectiva, un poco ponerlos en plano y de historizar un poquitito el conflicto y algunos hechos que fueron fundamentales, porque nosotros nos juntamos al calor de un conflicto ambiental que tiene que ver con que se decide construir los tribunales provinciales de justicia sobre el único parque con el que contamos en la ciudad de Casilda. Es el único pulmón verde. Para quienes no saben, Casilda está a 60 kilómetros de Rosario, fuera del ejido urbano hay soja y no hay árboles, y dentro del ejido urbano pasa lo mismo. Entonces, un espacio verde, digamos, es fundamental. Fuimos denominados de muchas maneras, pero en los medios nacionales, en la explosión del conflicto, como el tercer Casildazo. Y esto tuvo que ver no solo con que esta obra se construyó sin estudios de impacto ambiental, sin licencia social, sin convocatoria a la participación de la ciudadanía, a contrapelo, entre gallos y medianoche, sino que además se removieron 22 árboles longevos, entre ellos árboles nativos, que están, cuidados por una legislación provincial, y porque fuimos víctimas de 6 episodios represivos brutales con operativos especiales de fuerza de la provincia de Santa Fe, que al día de hoy no sabemos quién los autorizó.
muchísimas irregularidades, pero para también contar un poco qué implica este parque, el Parque de Sarmiento es fundamental, es parte del patrimonio natural, cultural e histórico de la ciudad y está atravesado por el arroyo Candelaria, que justamente forma parte de la cuenca del Saladillo y que tiene una histórica contaminación por los canales de fluentes clandestinos, por el frigorífico, por los agrotóxicos y todos los vertidos de los campos. El compañero que es casildense, que además es mi vecino, sabe que históricamente el nombre que se le dio al arroyo Candelaria es el Zanjón. Todos nos íbamos a jugar al Zanjón. Antes de la construcción de esto se contaba con un estudio de suelo que había hecho la UNR que determinaba este territorio como superficie inundable. Fue creado en la década del 40. Esto es muy interesante porque en la década del 40 parece que sí tenían un plan de paseos públicos que por ley se llevó adelante por el gobierno provincial, por eso es que hay tantos parques Sarmientos en determinados puntos de la provincia. Como ya dijimos y venimos escuchando, un parque es sinónimo de arbolado y sabemos los servicios ecosistémicos que brindan los árboles. No creo que haga falta que los mencione. Y además es un espacio educativo, recreativo y de esparcimiento para las infancias y las adolescencias. Con el propósito de esto, historizar un poco y contar este proceso de construcción colectiva desde la más insospechada diversidad. Esto empieza en julio del 2022 cuando el senador Rosconi sale en los medios locales a comentar el plan de construir sobre el parque, la mega obra de los tribunales provinciales de Santa Fe. Esto aparentemente era un proyecto que se reflotaba del 2007. Bueno, cuando nosotros escuchamos esas noticias, un par de compañeras nos empezamos a juntar de manera informal, obviamente preocupadas no por la obra, sino por la elección arbitraria del emplazamiento de la obra, ¿sí? En un humedal, básicamente. Esto quiero remarcar. Al estar atravesado por el arroyo Candelaria, es un corredor biológico y es un ecosistema humedal absolutamente biodiverso a pesar de la increíble contaminación que tiene. Nadie pensaría la cantidad de fauna e incluso algo de flora nativa que prospera justamente a pesar del maltrato histórico. Bueno, frente a esto empezamos a pensar estrategias y de qué manera empezar a instalar y ampliar el debate, así que nos pusimos a estudiar, a recabar información, a juntarnos con profesionales, etc. En aquel momento no teníamos redes, así que empezábamos a convocar por flyers que hacíamos circular por WhatsApp de manera independiente y nos juntábamos en plenarios que eran multitudinarios en el parque para empezar a pensar qué íbamos a hacer. Además hicimos una campaña de firmas, en su momento juntamos más de 25.000 firmas y la adhesión de una cantidad de instituciones y a pesar de eso los políticos de turno decían que nosotros no éramos un grupo representativo de la población. Nos declaramos en estado de asamblea permanente y comenzamos a ingresar pedidos de informe a nivel local, provincial, nacional. Desde el consejo hasta el gobernador, creo que no quedó nadie a quien le mandáramos alguna nota para pedir información. Incluso la Secretaría de Ambiente. Nos pasa que justamente como es el Poder Judicial quien está construyendo la obra, había un entramado de intereses muy complejos en donde, por ejemplo, la persona que estaba en la Defensoría del Pueblo, la directora de la Defensoría del Pueblo, era la vicesecretaria del Colegio de Abogados y formaba parte del oficialismo que estaba llevando adelante la obra. Algo similar pasaba en torno a lo judicial cuando nosotros nos metimos después con las causas, con la ley 10.000 y las cuestiones legales. El denominador común fue siempre, no, tengo que ser sincera, 1 o 2 diputados nos respondieron, pero siempre fue la ausencia de respuestas.
Empezamos a activar, entonces empezamos a hacer intervenciones artísticas, me acuerdo algunas que le poníamos vendajes o lutos a los árboles, poníamos carteles y inmediatamente desaparecían al día siguiente del parque. En una reunión informal que conseguimos después de mucho intentar juntarnos con el intendente, nos explicaron que esto iba a ser una obra amigable con el ambiente, que era una pequeña porción de un terreno lindero al parque y que solo se iban a tener que extraer 4 o 6 árboles que se iban a sacar con una tecnología especial, se iban a replantar de raíz para poder reubicar en otro predio. Así es que, bueno, no le creímos nada. Entonces seguimos y empezamos, bueno, continuamos con las intervenciones, empezamos con actividades de concientización, seguimos creyendo, aunque venimos perdiendo por goleada, que hay que instalar las problemáticas, que hay que debatirlas. Empezamos a pensar una agenda cultural educativa que fue muy nutrida, desde kermés a rondas de cuentos, festivales, radio abierta, actividades de observación astronómica, charlas con profesionales, juegos cooperativos, ferias, mercado del parque que se instaló y que trabajaba específicamente con economía circular y trueque, y empezamos a recibir la visita de muchísimos compañeros de las militancias socioambientales y de diferentes sectores, algunos de las políticas partidarias que venían a dar alguna charlita o que se convocaban o que venían a darnos apoyo, porque claramente la situación era muy tensa, ¿sí? Y considerando que Casilda es una ciudad bastante pequeña. Sabíamos que se estaban vulnerando todas las legislaciones ambientales, pero también sabíamos que era duro litigar contra la Corte Suprema, porque básicamente no encontrábamos quien pudiera defendernos, como decía el Chapulín Colorado. Entonces empezamos presentando un amparo, este amparo fue infinidad de veces observado, así que no pudo ingresar, y después con 5 compañeras hicimos la presentación de una ley 10.000 que hace poco la jueza falló en contra sin demasiados argumentos, y bueno, y lo que sucedió fue que nosotros el 14 de noviembre del 22 amanecimos con un cerco que perimetraba nuestro parque, una parte de nuestro parque, y bueno, en una asamblea multitudinaria se decide una acción directa y pacífica que fue un acampe, y ahí es cuando empiezan los problemas. Se sumaron muchísimos jóvenes. Ya les digo, vinieron las compañeras de nuestros árboles, nos estuvieron apoyando de una manera inconmensurable. Ahí empezamos a crear nuestras propias redes para poder divulgar información de primera mano, porque lo que nos pasaba era que los medios locales también tapaban la información o tergiversaban la información. Y ahí empezaron las situaciones de hostigamiento, las citaciones a los más jovencitos, a los más chiquis que estaban en el acampe, les llegaban citaciones de la justicia por usurpación, actos vandálicos. En el acampe nos merodeaba todas las noches un falcón verde que prendía y apagaba las luces. Nos mandaban a seguir por una supuesta seguridad privada de la empresa. Nos difamaban en los medios, desde la fiebre verde hasta infinidad de hermosuras que nos decían. Tuvimos infiltrados, gente armada, todo lo que se les pueda ocurrir en un pequeño acampe de vecinos y vecinas de la localidad. El sumum de los señales ese de enero del 23, que fue uno de los más brutales operativos con fuerzas antidisturbios. Empezó a las 6 de la mañana con la desaparición de 2 compañeros que estaban cuidando la puerta para que no ingresen al parque a remover el arbolado. Así que nos encontramos solamente con las zapatillas de los chicos y no sabíamos dónde estaban, la policía no nos decía dónde estaba. Nos dirigimos a la comisaría de Casilda y nos cerraron la puerta en la cara. Nos dirigimos a la municipalidad de Casilda y no había un solo funcionario que estuviera para dar una sola explicación. Ese día entraron al predio sin ningún tipo de permiso de tala, sin seguro ambiental, con maquinarias directamente a destrozar el arbolado. No se acercó ningún político al parque.
Nos movilizamos hasta el municipio, SIL fue testigo de toda esta aberración y bueno, no había nadie para dar explicaciones. Con el tiempo nos enteramos que ese día se había liberado la zona porque se había suspendido la colonia de vacaciones y algunos locales de la zona habían cerrado. Y bueno, estuvimos de las 6 de la mañana hasta las 18:30 de la tarde atajando la represión, los gases, los golpes, la gente que entraba a la comisaría, al hospital, fue desastroso. Nos tiraban gases, pimienta, había menores, había viejitos, había gente enferma. La verdad que fue bochornoso. En el medio de esto estábamos haciendo nosotros una campaña nacional por el Seibo Centenario para pedir que por lo menos resguarden ese de los 22 y de la manera más cruda entraron con una retroexcavadora y lo reventaron. Después de este horror, en lo inmediato nosotros nos propusimos auxiliar a toda la fauna que había quedado caída. Recogimos las semillas del árbol centenario, pudimos hacer retoños, hicimos una marcha fúnebre que nos decían que estábamos siguiendo al intendente y al senador, cuando en realidad hicimos una marcha con velas en silencio. Y bueno, y después de un tiempo pudimos, digamos, reagruparnos, restablecernos y transformar la tristeza en nuevas acciones y en poesía, porque no sé por dónde está. Ahí está. Hicimos un convite poético que se llama Imaginar Ciudades Verdes, en donde hay 22 poemas. En realidad el último es para que lo escriba el propietario del librito, pero se invitó a niños, a gente de la asamblea y a la comunidad en general a participar escribiendo sus sentires en formato de poesía. Y bueno, el libro empieza con, es todo autogestivo, compañeros que hacían trabajo de encuadernación, es todo muy casero y reciclado, y empieza, había una vez un parque. Eso por un lado. Por otro lado, en septiembre del 2023 decidimos hacer uso de la banca ciudadana, justamente aprovechando estas herramientas que nos brinda esta democracia. Y presentamos un proyecto de elaboración colectiva, obviamente hecho con asesoramiento de profesionales, donde se pedía declarar al Parque Domingo Faustino Sarmiento y al Arroyo Candelaria como reserva hídrica natural. Esto fue votado por unanimidad por el Consejo y se transformó en la Ordenanza 3391, sobre la cual estamos intentando trabajar en la conformación de un Consejo Interdisciplinar y para empezar a dinamizar acciones, pero nos vuelve a pasar, a pesar del cambio de gestión, lo mismo que con las gestiones anteriores. No nos responden las notas, se dificulta el encuentro para las mesas de trabajo, por ahí no nos contestan, etcétera, etcétera. Entendemos que el verdadero y tal vez el único legado que podemos dejarle a las generaciones futuras es un planeta habitable, y pensar las ciudades verdes sanas y respirables no es más ni menos que un derecho, un deber intergeneracional que tenemos. Sabemos que los derechos no son de una vez y para siempre, lo podemos ver en la actualidad. No basta el mencionarnos ciudadanos para votar una vez cada 4 años. Tenemos que empezar a exigir que las problemáticas ambientales ingresen seriamente a las agendas de las plataformas político-partidarias y que no sean solo un ornamento, mejor dicho, de discurseo en periodo de campaña. Entendemos que tenemos por delante un desafío y empezando a recabar cosas de lo que fueron diciendo los compañeros, que tiene que ver con un tiempo de recomponer la trama vital. Y de deconstruir estas lógicas impuestas para, como dice Nachmanovich, poner en el centro lo fecundo y no lo productivo. Por supuesto que no hay fórmulas magistrales, no hay héroes, no hay salvadores, la salida es colectiva y tenemos que trabajar pensando lo común. A mí me gusta seguir pensando que la historia la hacen los pueblos y que nunca la violencia
puede ser una respuesta aceptable en una democracia real. Así que, bueno, dejamos abierto lo que surja para seguir charlando en un ratito. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Ahora va a estar compartiendo con nosotros Silvia Molina, después dejamos nuestros árboles Rosario y de multisectorial Generales. Buenas tardes, ¿cómo les va? Me gustaría acotar a lo que la compañera recién compartió sobre lo del Parque Sarmiento en Casilda. Nosotros, bueno, tratamos de apoyar desde Rosario porque, bueno, protegiendo nuestros árboles Rosario también formamos parte de la Red Nacional de Arbolado Urbano y hacemos alianzas con los compañeros que defiendan la vida y con todo el corazón, y bueno, ellos son un ejemplo de lucha. El día que nosotros fuimos a apoyar, fuimos con una pareja de adultos mayores que nos llevó en un auto hasta allá. Apenas pisamos el parque, nos tiraron gas lacrimógeno, a ellos los habían... realmente estaba el grupo Souca que es para policías, digamos, como para motines, o sea, eran como 40 con escudos, con gas lacrimógeno. La persona que cortaba ferozmente los árboles, aparte de insultar, tirarnos las ramas, miren, yo la verdad que después de que murió mi mamá, creo que fue el peor día que viví en mi vida. Cuestión que el tema de la participación ciudadana, el apoyar, el unirse, es indispensable para una política extractivista como la que estamos viviendo, lamentablemente. No fueron escuchados ni siquiera por el municipio, por la provincia. Lamentablemente hoy el parque sigue corriendo riesgo y acá tengo ejemplos, por ejemplo, en Paraná, en Boulevard Racedo, talaron en el 2022 400 árboles para la ampliación de una calle. También en el mismo caso los vecinos intervinieron, fueron reprimidos, judicializados también. Reserva de Ramallo también fue talada con fines turísticos. Parque Aguiar fue talado para que, bueno, la gente tenga un puente y pueda cruzar. Acá estamos hablando de un extractivismo que es, lamentablemente, no es que sea así caótica, pero es, digamos, sorprendente de que no se valorice los sectores que son fundamentales en un contexto de cambio climático. Bueno, lo que tenemos acá en Rosario, les voy a hacer un poco breve, así no los aburro, pero nosotros acá tenemos una intervención sobre los espacios verdes públicos. Todos sabrán que el año pasado, se instaló un local de comida rápida en un pulmón verde de la ciudad, que es el Parque Independencia. Después anteriormente hubo un proyecto de talar 18 árboles centenarios para la construcción de las piletas que tratamos, también intervenimos, siempre a base de luchas con los vecinos, de escucha, de asambleas. O sea, si cualquiera que pregunte por mí saben que soy una laburante que trato de cambiar mis horarios para dedicarme a esto y todo el mundo sabe que lo hago de todo corazón. Hace 20 años que estamos tratando de defender los árboles. En este momento en Rosario los árboles están amenazados por 3 frentes. El frente del emprendimiento inmobiliario, el frente de la poda y la escamonda, porque ¿qué pasa? Hay árboles que necesitan ser intervenidos, los que tienen riesgo de caída, los que hay sí o sí, se sabe que la intervención del arbolado tiene que estar. Pero en Rosario son varias empresas las que intervienen en el arbolado. Hay una repartición que es parques y paseos, como en todos lados sabemos que hay gente capacitada, porque nosotros damos fe, que han estudiado inclusive en la escuela de paisajismo con nosotros, que saben de poda, y también está la gente que no, y salen y cualquiera con una máquina Stihl mutila un árbol. ¿Qué significa mutilar un árbol? Que al primer viento que venga lo tira abajo. Y después decimos, ¿por qué se caen tantos árboles? Y porque están mal intervenidos. No hay una supervisión,
nosotros sentimos que no hay una prolijidad, hay demasiados permisos para que las constructoras saquen los árboles, nosotros pasamos por un edificio, es una obra más, un árbol menos. Y la cazuela no existe. En el plan de arbolado se habla de un plan de cazuelas verdes, pero nosotros las constructoras no vemos las cazuelas. Yo quisiera mostrarles, ¿vos se lo alcanzás, Lu? Los árboles que ya no están en estas carpetas. Tenemos 4 carpetas más que ya no están y que no fueron reemplazados. Para que lo puedan... Hola. Sí, para que lo puedan mirar, los árboles que ya no están, casi siempre son enfrente de edificios. Y bueno, tenemos eso, tenemos... después tenemos 12 árboles centenarios que se talaron en el Museo Castañino, una madrugada. Se talaron con un fin de una ampliación del museo, después nunca se repuso ninguno. En la ex rural se talaron 66 una madrugada a las 3 de la mañana. Y bueno, tenemos en la sexta, cuando se hizo la ampliación para la Facu, se talaron más de 40 árboles. Entonces estamos hablando de una pérdida del arbolado urbano y el arbolado de alineación que la necesitamos sí o sí. Las futuras generaciones necesitan del arbolado, es indispensable para nosotros para poder vivir. Sabemos la mitigación sonora, la mitigación del cambio climático, necesitamos árboles. Hoy por hoy, un árbol frondoso y adulto es necesario, es indispensable. La plantación que dicen que se planta, bueno, nosotros del 2022 hasta ahora, recién desde el año pasado, hubo 2 plantaciones fallidas. Una fue el 29 de noviembre del 2022, que hizo 40 grados de calor. Esos árboles fueron plantados, no fueron supervisados, no fueron regados, todos se murieron. Después se vuelve a plantar este año y lo que nosotros queremos, porque también el vecino tiene una responsabilidad de regar un arbolito que el municipio planta, pero también el municipio tiene, si ya que pasa regando la calle, por ejemplo, en Pichincha se va a la cuba regando el pavimento, bueno, también se necesitan regar los árboles. Es indispensable el cuidado, nosotros vemos una desprolijidad total y bueno, o sea, es bastante complejo. Bueno, el vecino también va a hacer siempre vandalismo cuando no tenga... ¿Qué le pasa al vecino? Nosotros trabajamos mucho, gracias a Dios, con los vecinos que tratan de comunicarse con nosotros porque el municipio tiene vía online, no tiene una oficina física donde se pueda ir a decir, bueno, tengo esta problemática. Es como que se le acortan los canales de comunicación. ¿Y a qué voy? A que una persona, digamos, una cosa es un chico joven, otra cosa es una señora de 50 años o más que quiere comunicarse con el municipio y no sabe manejar una app. Entonces necesita de otra persona que a veces no la tiene. Nosotros a la Dirección de Parques y Paseos varias veces hemos ido con adultos mayores porque han visto el riesgo de la tala de los árboles, que por X razón las constructoras se lo terminan sacando, o los permisos de los ingenieros responsables se los terminan sacando. Porque acá no solamente es la constructora, sino que atrás también hay un grupo de profesionales que esto se apoya y tenemos permiso, inclusive lo tenemos porque la misma constructora lo enseña. No es en todos los casos, hay otros casos que los árboles son vandalizados por las mismas constructoras que le dicen, vandaliza el árbol, total, después te lo sacamos. ¿Qué sucede con eso? Cuando se vandaliza un árbol se puede denunciar, el municipio puede hacer, digamos, una multa, pero la multa es como que se pierde. Si vos vas y te fijas dónde está la multa, nosotros hasta ahora hemos denunciado diferentes casos, hasta ahora no tenemos la multa. Está en el tribunal de faltas, pero no está la multa. O sea, hay un nuevo código de convivencia, hay multas para infractores, pero lo que vemos es desprolijidad. Lo que estamos pidiendo nosotros, somos apartidarios, acá nadie está en contra de la gestión actual, o sea, acá lo que sí vemos es una desprolijidad y una fantasía de que está todo perfecto. Y no está todo perfecto, nosotros damos fe y las carpetas que, bueno, hay como 5 carpetas más, son de todos los árboles que desaparecieron, que no fueron reemplazados y que para nosotros son indispensables.
Y nuestra función es participar con el vecino, golpear las manos, golpear las puertas, tratar de ir a la Comisión de Ecología. Este año no tuvimos una buena respuesta, tuvimos muchas vueltas para... A ver, es simple, cuando vos querés, querés y podés. Cuando no, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta. El arbolado público no es político, es un bien común que todos necesitamos. Todos necesitamos, los hijos de ustedes van a necesitar estar en un ambiente saludable. Y la Constitución Nacional lo dice y lo aclara, necesitamos vivir en un ambiente saludable. Quiero decir con esto que conozco profesionales que son excelentes, que tienen un compromiso con el arbolado, que también están en el municipio, que nos ayudan siempre, como conozco operarios que son excelentes, personas que tratan de ver, pero también hay otra parte que ayuda a la desprolijidad que yo digo. Y no lo digo de palabra, lo digo con hechos constatados. Nosotros hace 20 años que estamos, somos una asociación civil, trabajamos con diferentes ONG, entre ellos, con Nick Calver, que fue presidente de UNICEF, también trabajamos. Y bueno, también estamos nos informamos, tratamos de siempre unirnos para justamente el bien común del otro. Y bueno, así que nada, no quiero aburrirlos, pero tenemos acá las firmas de 300 vecinos que cuando supieron que íbamos a ir al Consejo a pedir por el arbolado urbano, se unieron, hablamos con cada uno. Nuestra tarea está en la calle, el vecino es lo que nosotros necesitamos. Y los compañeros la verdad, que nos podemos unir, el que quiera unirse, nosotros estamos en redes como @nuestrosarbolesrosario, como multisectorial por los humedales. Bienvenido a toda aquella persona que quiera colaborar. Muchas gracias.